Bienvenidos a un programa más de esta semana. Hoy vamos a tener un programa realmente interesante. Vamos a hacer un esfuerzo para descubrir quiénes son esos indecisos, cómo está compuesta esta gama de gente que no toma aún una decisión sobre por cuál candidato votar o bien no lo dice. Para hablar de este tema, hemos convocado a cuatro grandes especialistas y vamos de inmediato a presentarlos. Don Cristóbal Montoya, estadístico, un placer tenerlo por acá, don Cristóbal. Buenas noches. Don José Carlos Chinchilla, sociólogo. Gracias, don José Carlos. Un gusto compartir nuevamente con nosotros. Claro. Una de las personas que inició compartiendo conmigo hace mucho tiempo, don Claudio Alpiza, que ya tiene hasta su propio programa de televisión. Así es. Y bueno, una persona que es reconocida, un gran periodista que yo personalmente admiro muchísimo por su capacidad de estudio, don Boris Ramírez, que está en Radio Colombia también. Muchas gracias, Alan. Buenas noches. Déjenme contextualizar algunos detallitos, si ustedes me lo permiten, porque quiero decirles que mientras, después del debate del Tribunal Supremo de Elecciones, dos encuestadoras, Unimer y Sid Gallup, pues hicieron un estudio para ver cómo estaban las tendencias del voto. Conjuntamente, y me llamó para darme esa información y por eso hicimos este programa, lo hizo don Cristóbal Montoya. Don Cristóbal es un profesional ya pensionado que le gusta aportarle a la democracia, a quien nadie le paga por hacer estos trabajos, pero sí quiero contarles dos anécdotas interesantes. Durante la campaña de don Abel y don Rolando Araya, él anticipa que iba a haber segunda ronda y nadie le creía. Durante la campaña de Oscar Arias y Otón Solís, él anticipa que iba a haber empate y nadie le creía. Entonces me pareció muy interesante que viéramos los datos que él encuentra en ese mismo periodo cuando las encuestadoras salían. Entonces, vamos a revisar rápidamente los datos que marcaban las encuestadoras. Unimer nos decía que Villalta tenía 22.5, mientras don Rolando Araya tenía 20.3, don Otto Guevara 20.2, don Luis Guillermo Solís un 7% y don Rodolfo Pisa un 5%, como ustedes lo están viendo en pantalla. Sid Gallup, por su parte, nos decía que Rolando Araya tenía 39%, Villalta 26%, Guevara 18%, Solís 7% y Pisa 5%. Ahora bien, revisemos los hallazgos que ahora va a profundizar don Cristóbal. Don Cristóbal se encuentra con un margen de error del 3.7, los siguientes hallazgos en una simulación de voto. Villalta con 29%, Araya con 24%, Solís con 16%, Guevara en el 15%, que es su dato más o menos tradicional, y Pisa sube también 10%. Aparecen Sergio Mena con un 1%, Corrales con 1%, Avendaño con un 1% y otros con un 3%. Don Cristóbal, esos son los hallazgos suyos. Háganos un resumen de lo que se encuentra aquí y ahorita vamos a ver otros hallazgos que van con relación al tema de fondo, pero no quería dejar pasar esto como es el tema de los indecisos. Muy bien, uno de los aspectos que llamaban la atención en cuanto a encuestas es porque a veces los resultados en las elecciones difieren de lo que han sacado en las encuestas una o dos semanas antes del momento de la votación. Bueno, yo me encontré con algo muy interesante y es que el 75% de los distritos nacionales tienen promedios de votación diferentes al promedio nacional. Es decir, en la última elección, doña Laura Chinchilla obtuvo un 47% a nivel nacional. Sin embargo, hay distritos con 68%, con 60%. Por ejemplo, Nandayure, Ojancha, cantones muy liberacionistas, Jiménez en Cartago. Y también otros muy bajos, por ejemplo, Valverde Vega, un cantón netamente antiliberacionista con porcentajes muy bajos para Liberación Nacional. Pero había un grupo de distritos, el 25%, que sí se parecen a lo que es la votación nacional. Entonces lo que hice fue, desde hace años vengo estudiándolos, me encuentro que hay distritos que se asemejan mucho a la votación nacional y finalmente con una serie de métodos estadísticos obtuve
algunos que publicaré en artículos científicos, que se acercan tanto a la realidad nacional que en las últimas 4 elecciones han empatado prácticamente con la votación nacional para los principales partidos. No solo para uno, sino para todos. Bueno, entonces hemos hecho este trabajo donde se establecen cuotas. No es totalmente aleatorio, no es que vamos a ir casa por casa a ver quién aparece, sino que llenamos cuotas para que marquen un porcentaje de mujeres y de hombres que votaron en la última elección y por edades, de acuerdo al padrón nacional. De tal manera que hay representación proporcional de jóvenes de menos de 30 años, de personas de 30 a 50 y de mayores de 50. Y así lo hicimos y simplemente hicimos 3 preguntas. No queríamos molestar a la gente con que nos dieran su nombre y simplemente preguntamos, ¿va usted a votar? Si nos decían que no, muchas gracias. Si decían que sí, le preguntamos si estaban decididos por quién. Y si estaban decididos, les mostrábamos una papeleta similar a la que vamos a tener el 2 de febrero para que lo marcaran en forma secreta y lo depositaran en una caja. De tal manera que no haya ningún tipo de presión en las personas por quién votar. Y así obtuvimos esos resultados donde es impresionante que del 75%, 76% de las personas que dicen que van a votar, el 51%, más de la mitad de ellos, no están decididos. Es decir, el 24% de los costarricenses no votarán. E incluso manifestaron casi con violencia. Yo no voto. Estos ladrones, yo jamás voy a estar en la política. Incluso un señor dio media vuelta completa y levantaba las manos. Completamente abstencionista. Totalmente. No, yo por esto no voto. Y incluso se me dijo, dígales que yo no voy a estar con esta gente. Bueno, los otros, el 76% sí va a votar, pero solamente hay un 51% que no está decidido. De los que están decididos están esos datos que presentó don Alan. En primer lugar está José María Villalta con un 29%, Johnny Araya con un 24%, Luis Guillermo Solís con un 16%, Otto Guevara con 15% y Rodolfo Pisa con un 10% en los primeros lugares, pero también hubo menciones para Sergio Mena, José Miguel Corrales y el señor Avendaño con un 1%. Empate se puede dar entre los 2 primeros, hay un empate técnico entre Villalta y Araya y entre Solís y Guevara. De tal manera que, tal como está la situación entre los que tienen definido el voto, habría una segunda ronda, puesto que ninguno de ellos alcanzaría el 40%. ¿Con cuánta gente ve la simulación? Que eso lo hicimos con un 3.7% de margen de error, lo que hay un 95% de confiabilidad, que son 692 personas. Bueno, ¿cómo analizamos estos datitos para ver este primero y luego entrar con los indecisos? José Carlos. Bueno, tal vez lo primero es que es un método absolutamente válido, digamos, los mismos norteamericanos, lo hemos visto en televisión frecuentemente cómo escogen un lugar, New Hampshire. Sí, y usualmente hay una alta relación. Eso es lo primero. Lo segundo, ya los datos en sí mismos, de alguna forma expresan la tendencia que hemos venido viendo en el caso de José María Villalta y don Johnny Araya, digamos que de alguna forma han estado siempre arriba, ¿verdad? Bueno, siempre no, pero de un mes para acá, un mes y medio para acá. Llama la atención el crecimiento del PAC que esté registrado, porque en las encuestas no aparece registrado, y evidentemente esto presenta un escenario muy importante para el elector, digamos, desde el punto de vista de que hay tendencias nuevas, crecimiento del PAC, de alguna forma el movimiento libertario se mantiene arriba, pero por debajo de don Johnny y de José María Villalta. Creo que esto es algo que uno ha venido percibiendo en la cotidianidad, en las redes, el crecimiento sobre todo del PAC, el estancamiento de alguna manera o no crecimiento de los dos que van adelante, y que en eso, para decirlo claramente,
estas 2 semanas son sustanciales. ¿verdad? A mí me gustaría primero que nada saludar muy respetuosamente a don Cristóbal. Yo recuerdo cuando don Cristóbal hizo las afirmaciones, tanto en la elección del 2006 como del 2010, y que no se le hacía caso. Bueno, ahora, antes yo le preguntaba a don Cristóbal que nos explicara un poco más cuál era esa metodología. Él le llama de un muestreo. ¿Cómo fue que me dijo don Cristóbal? De conglomerados Un conglomerado representativos. con asignación de cuotas entre las poblaciones aleatoriamente. Claro, porque la estadística y las encuestas nos rompen la cabeza a los periodistas y a los ciudadanos, don Cristóbal. Entonces, una simulación como estas que usted hace, que es una simulación de voto, tiene validez, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que la gente tiene que entender estos datos que podrían ser, como bien dice don José Carlos, marcan una tendencia, si no son necesariamente los que la gente está viendo en este momento? Bueno, ahí está la gran diferencia entre la votación y antes de la votación. Cabe recordar que estos indecisos pueden irse en cualquier dirección. Es decir, es un número tan grande que si todos votaran en bloque por cualquiera de los 13 candidatos, podría ganar. Porque el estudio, la simulación dice que son un 39% de indecisos. Que en ¿Qué números... ¿Qué te parece si nos vamos a esa gráfica? Claro. Veámosla, ¿les parece si vamos a esa gráfica? Claudio, ¿querías aportar algo sobre este? Tal vez después de la gráfica. ¿Ah? Después de la gráfica. Después de la gráfica. Si nos permites, Boris, porque sí, el tema por el fondo es que ese. ese es el tema de este proceso electoral. De este proceso Esos electoral. indecisos. Ya vimos los datos, ahora agregamos unas cosas. Vean esta gráfica. En esa gráfica dice que no votarán, según los datos que don Cristóbal sacó, un 24%, que son 729.544 personas. Esas no votarán. Votantes ya decididos, 37%, 1.156.595 personas. Y votos aún indecisos. Y aquí está el detalle, diría Cantinflas, ¿eh? 1.192.182 personas. Con esos datos que ustedes acaban de ver en la pantalla, vamos a retomar también este dato y ahora conjuntamos los dos datos. ¿Querías agregar algo más o Claudio ya iba a complementar? Por favor, Claudio. ¿Sí? Hay cosas interesantes y que uno no podría, de este ejercicio que hizo Cristóbal, aislarlo de lo que las encuestas han dicho. Efectivamente, las encuestas nuestras nos ponen en un mar de dudas porque no coinciden. En estos días me llamaba la atención un ejercicio que hizo la República, en donde aparecían los resultados de las encuestas de 10 o 12 encuestadores en los Estados Unidos y prácticamente todas calzaban con el resultado final. Era mínima la diferencia. En cambio, en las nuestras hay grandes márgenes, pero todos los votantes son diferentes en cada parte del mundo. En esto que hace Cristóbal me llama la atención que no van a votar un 24%, yo creo que va a ser un poquito más, no encuentro ninguna razón para que el abstencionismo tenga que disminuir del 30%. O sea, no veo a la gente motivada, más bien siento que el riesgo es que aumente. Ahora bien, en el campo de los indecisos, esto que hizo Cristóbal se llaman barómetros, a las ciudades esas que definen, como New Hampshire, que definen muy parecido, que la votación en esas ciudades o en esos poblados queda muy similar a lo que sucede a nivel nacional. Y entonces eso lo hacía, me acuerdo mucho en algún momento don Wilbur Jiménez Castro, quien fuera director de planificación, y tenía muy bien establecido cuáles eran los cantones que eran barómetros en Costa Rica y que marcaban esa tendencia. Pero aquí a mí lo que me llama la atención es que en el ejercicio principal que hace Cristóbal, lo que uno encuentra es que es diferente lo que la gente quiere hacer que con lo que termina haciendo. O sea, quiero votar por tal, pero en el momento de estar en la urna es posible que cambie. Y entonces por eso los resultados varían. Si yo uno a eso, a lo que vienen diciendo todas las encuestadoras, que los candidatos menos votables para ese grupo de indecisos son José María Villalta, en primera instancia, Johnny Araya, y en segunda instancia José María Villalta, que no estaba en esas condiciones, pero después de la campaña que se ha generado alrededor de dudas sobre él, ha aumentado mucho sus negativos, que no los tenía tampoco, y ahora ellos dos polarizan a la gente. De los tres que están en disputa que hemos conocido, el que tiene menos negativos, que se mantiene como en un 10%, de gente que dice, por él nunca votaría, solo un 10%, no igual en Villalta que anda como en 25 y Johnny que anda como 35, es Otto Guevara. Pero cuando usted va a revisar y encuentra esos cambios sustanciales en Guillermo Solís y en Pisa,
también las encuestas dicen que en esos dos candidatos, si acaso un 2% nunca votaría por ellos de los que están indecisos, o sea, sí los contemplan como posibilidad. Entonces, dentro de este marco que estamos, en que la gente tiene altos grados, yo diría más que de indecisión, de volatilidad. Hoy estamos con un candidato y a la menor cosita que pase mañana, que también es una indecisión, la volatilidad, perdón, pero que a la menor cosita que pase, yo mañana puedo cambiar de candidato. Pero lo que estás diciendo entonces, Claudio, es que los votantes aún indecisos, 1.192.000, difícilmente votarían por Johnny, difícilmente votarían por Villalta, se decantarían por cualquier otro lado. Las encuestas dicen, en su mayoría, cuando hablan del 40 o el 50% de gente que aún está, que es volátil o que está indecisa, de que cuando les preguntan por qué candidato nunca votaría, el que sale más alto es Johnny Araya con un 35%, y después sigue José María Villalta, siendo un promedio de las encuestas que he visto un 25%, y Otto Guevara un 10%. Sí, con esto que está diciendo don Claudio, yo también he hecho una lectura respecto de los indecisos, que no conocemos cuál es el perfil del indeciso, porque está en todo el país, está en todas las zonas geográficas, en todos los estamentos sociales y económicos, pareciera. Es que esos indecisos en otras campañas electorales o el comportamiento que ha tenido el elector es de que siempre a estas alturas ya está apuntado con los que están arriba. Entonces pareciera, ¿verdad?, que los indecisos no necesariamente estarían viendo hacia la candidatura de don Johnny Araya o hacia la candidatura de don José María Villalta. Yo creo, como dice don Claudio, también que esos indecisos podrían estar viendo hacia otros lados. Pero yo no creo que haya mucha volatilidad, porque lo que hay es indecisión. O sea, volátil es si yo estoy en un partido y me paso a otro. Pero la impresión que tengo... Que es un nivel de indecisión. Sí, que es un nivel indeciso, sí. Son indecisos, pero no hay volatilidad en el sentido que no han estado en un partido y se están pasando a otro. Están a la expectativa de qué es lo que más les conviene o qué les llama más la atención. Esa es la impresión que tengo. Pero ¿cuáles serían las condiciones sociológicas, don José Carlos, para esos indecisos? ¿Qué es lo que Pero nos ¿qué te están parece diciendo? más bien, Boris? Antes, no sé si don Cristóbal pudo más o menos definir por dónde anda estos indecisos, o sea, cuál es el target, por lo menos, de la gran mayoría, para poder nosotros, y don José Carlos, desde el punto de vista sociológico, decir, bueno, estos son como de este tipo. Sí, vamos a ver, los indecisos que manifestaron, que dieron su opinión, porque recuerdan que era un voto, una simulación secreta, pero los que hablaron, yo los podría clasificar en 4 grupos. Un primer grupo que tiende a que no va a votar, que entonces ese 24% se puede convertir en un 33%, lo cual es bastante lógico porque a mayor número de candidatos presidenciales ha habido mayor abstencionismo en Costa Rica. O sea, uno diría, si me ofrecen un montón de marcas de pantalón, escojo alguno. Pues la economía muestra que si le ponen muchos pantalones, uno no escoge ninguno. Tal vez no sé. Sí, es curioso. Ahora, un cuarto, un 25% de los indecisos que estaba entre Solís y Villalta. Eran totalmente antiliberacionistas y mostraban una tendencia incluso casi que entusiasta de que estaban entre Solís y Villalta. Luego, otra cuarta parte estaba por cualquiera de todos, principalmente los grandes, pero iba hasta los pequeñitos, ¿verdad? No había descalificación. Y finalmente un cuarto grupo que votaría de acuerdo a quien lo trate mejor el día de las elecciones. Es ahí donde la organización que tiene más organización, Liberación Nacional, puede influir en ese grupo de votantes. Entonces, eso al final... Que lo traten bien significa que lo vayan a recoger a su casa, que lo lleven, que lo chineen ese día. Exactamente. Ahora, yo tengo una pregunta para Cristóbal. En ese ejercicio que hace, vos decís que hiciste 3 preguntas. O sea, de primera entrada, la gente que decía no va a votar, la descartabas. Exacto. Que cuidado, puede cambiar de opinión también. Puede decir si voy a votar. Y te limitabas a los que decían que sí iban a votar. A eso les hacías 2 ejercicios. Uno era por quién va a votar, el cara a cara. Te daba un resultado. Y después a otro le dabas una papeleta. ¿Qué variaciones había entre la segunda pregunta y el ejercicio de votar? ¿Qué diferencia había entre el cara a cara y el ejercicio de la persona cuando votaba en intimidad? ¿Habían diferencias marcadas? No había diferencia, no la podemos definir, porque la persona que decía que no estaba definida le dábamos las gracias. Y si hacía algún comentario, perfecto, que son esos los que uno puede recoger cualitativamente. Si decían, sí estoy definido, entonces le ofrecíamos la boleta para que marcara y la depositara. Entonces ahí realidad contemplaba solo un 30 y pico %. Sí.
Solo el 30, ahí era solo el 31% decididos los que Exactamente. cogían papeleta. Exactamente. Solo una persona dijo que no lo hacía, una señora muy brava que dijo que, no, que el voto era secreto y que ya no se lo daba a nadie. Pero todos los demás estuvieron muy dispuestos a votar, incluso algunos lo hicieron. No, vean, yo voy a votar, especialmente los que estaban con Villalta. Vean, aquí. O márquemelo ahí. No, márquelo usted. No. Los liberacionistas estaban más cuidadosos con su voto. Sí, no estaban entusiastas en cuanto al votar. Ahora, encontramos también algunas características relacionadas con el nivel social. Por ejemplo, entre la gente más pobre, que incluso anduvimos en lugares donde salieron 3 delincuentes y estaba fea la cosa ahí, cerca de Infiernillos, por cierto. Pero en casas pobres había una tendencia más a estar con Otto Guevara, y especialmente porque tenían la expectativa de que les iban a dar casa o que les iban a regalar algo. Sí, no es que don Cristóbal, además es que hay una enorme contradicción, ¿verdad?, en los mensajes que se le mandan. Otto Guevara le promete a los pobres rebajarles el recibo de la luz y le promete a los ricos no cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces, claro, eso es lo que reflejaría esas apreciaciones que le dieron a usted en la simulación que hizo, porque es una composición muy extraña, don José Carlos. Esta vez, mucha gente de estratos altos, preparados y de ingreso económico alto están con José María Villalta y el Frente Amplio, ¿verdad?, que representaría algo diferente a lo que ellos habrían aspirado a tener. Y en el caso de Otto Guevara, son grandes conglomerados de gente con menor poder adquisitivo, que le han comprado el cuento del recibo. Parece muy consistente la afectividad o cercanía con Otto Guevara a menor nivel socioeducativo, digamos, y usualmente menor nivel socioeducativo vinculado directamente a la pobreza y a la necesidad. Es decir, cuando uno está en condiciones de necesidad, la disponibilidad a creer es mucho mayor. Y también a quién creer, pues ya creerle al gobierno que no le ha cumplido durante tantos años, entonces andan buscando a quién creer. Y efectivamente el discurso de don Otto es un discurso de respuestas muy simples a problemas muy complejos, pero entre menor nivel educativo, más necesidad de una respuesta simple a los problemas. Don José Carlos, perdón, Alan, es que don José Carlos dijo algo muy interesante. Entonces, esta gente que dice usted que no le creyó al gobierno porque ya no le cumplió, entonces es la que no le estaría creyendo al candidato oficial, don Johnny Araya, por venir del mismo partido que está en el gobierno. Sí, por eso es que es tan necesario para el Partido de Liberación Nacional incorporar en el programa el tema de los 19.500 colones por persona solidario a la zona rural y de 20.600 a quienes viven en zonas urbanas. Porque la gente necesita algo muy concreto. ¿Qué más concreto que un número? Déjenme ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a seguir descubriendo cuál es esa composición del 39% de los votantes aún indecisos, 1.200.000 personas más o menos, ¿verdad?, en un estudio que hace don Cristóbal exactamente después, y esto quiero reiterarlo porque las tendencias pueden seguir subiendo, pueden seguir bajando, depende, exactamente después del debate del Tribunal Supremo de Elecciones y correlacionado con el trabajo que hace Unimer y Cigalo. Ya venimos. Continuamos con el programa de esta semana. Hoy estamos haciendo un análisis específicamente con el tema del votante aún indeciso, un trabajo que hace don Cristóbal basado en el módulo estadístico de simulación de voto, específicamente después del debate con el Tribunal Supremo de Elecciones, que hace el Tribunal Supremo de Elecciones y que coincide, reitero, con las encuestas de Unimer y Sid Gallup. En ese momento, los hallazgos que encuentra don Cristóbal es de un 39% de indecisos. Ahora nos estabas perfilando, don Cristóbal, el tema de que la clase baja tendía a apoyar a Otto Guevara. ¿Qué otros descubrimientos hiciste? Ahí también en la clase más pobre es donde hay mayor cantidad de personas que no quieren votar, pero violentamente, me refiero, no, yo no voy a votar, y expresiones muy fuertes para los políticos, principalmente en el sector más pobre y con una presencia de Otto Guevara ahí. En clase media fue ampliamente dominada por Villalta y con
con complacencia por mostrar su voto, decirlo claramente, no lo estaban ocultando. Y ya más abajo de ellos, ahí en clase media, estaban Guevara y Araya, pero aparecía Solís. Algunas personas que habían estado con el PUSC ya manifestaban por Pisa en clase media. Ahora, en clase alta era muy fuerte la dominancia de Johnny Araya. Ahí había presencia de Villalta, menos de Guevara, menos de Pisa, pero era muy dominante Johnny Araya en clase alta. Ahora, en todo esto, entre más avanzamos en clase económica, clase socioeconómica, es cuando hay mayor disponibilidad de votar. Casi no encontramos gente de clase alta que estuviera indecisa o que mostrara que no iba a votar. Esos son los principales. Al final podemos hablar de algunas observaciones de personas que incluso me dijeron, dígalo, sin saber dónde era el asunto. Dígalo que yo dije tal cosa. Y lo voy a mencionar aquí porque puede ser interesante, cosas que sacó la gente. A mí me llama la atención, eso sí, ya aparte de lo que es los datos cuantitativos y las observaciones cualitativas, que habiendo gastado dos partidos, Liberación y el Libertario, más de 1.000 millones de colones, que no haya una definición de la mitad de la población. Me llamó la atención también, francamente, yo iba dudando de esa relación que mantenían las encuestas, porque yo decía, Villalta ha gastado 25 millones, Liberación ha gastado 600 y el Libertario 400. Me estarán mintiendo. Y cuando yo veía, abríamos las papeletas y decíamos, pero sí, aquí ese apoyo de casi un 30% para Villalta sin haber hecho propaganda me parecía increíble. No está transcurriendo por ahí, pareciera, esta campaña electoral por la propaganda ni por los costos en publicidad, ¿verdad? Está por ese otro camino, ¿verdad? Del reclamo, que es evidente, don Cristóbal, como usted nos dice, en estos hallazgos. Yo lo que creo, y siempre lo digo con mucha frecuencia, es que la publicidad no crea una imagen. La publicidad es para fortalecer una imagen que ya existe. Entonces, por supuesto que el desgaste que puede haber sufrido después de 4 campañas Otto Guevara o el desgaste en el ejercicio del gobierno de Johnny Araya en la alcaldía de Liberación Nacional les pasa factura. Y en ese caso, el señor Villalta, que lo que ha generado desde la Asamblea Legislativa ha sido noticia, pues no requiere tanto de la publicidad. Ayer martes salió una encuesta de la FIS, del banco. Y comparando esos datos con los datos que usted saca, a mí me llama la atención lo siguiente. En lo que usted hace, la intención de voto sobre el candidato de Liberación es muy similar. La FICE dice que tiene un 26% de intención de voto y en la suya sale con un 24%. Y cuando veo el caso de Otto Guevara, está prácticamente igual. La FICE dice que tiene un 16% de intención de voto y en la suya dice que tiene un 15% de intención de voto. La gran diferencia que se está dando, que yo encuentro en lo que usted hace y lo que dice la FICE, porque la FICE dice que Villalta está en un 21%, usted nos dice que está en un 29% según el ejercicio que usted hizo, 8 puntos más. Y Luis Guillermo Solís, en esa encuesta de ayer, que la hicieron del 10 al 18 la FICE, resulta que Luis Guillermo Solís sale como en todas las encuestas, con un 5% y Rodolfo Pisa con un 3.5%. Entonces, yo creo que uno en este caso lo que tiene que ver son las tendencias, porque desgraciadamente no se pueden comparar los números tan diferentes y las tendencias han mostrado que el candidato oficialista ha venido en caída, logró parar la caída en diciembre y recuperar un poco del caudal liberacionista, porque si ustedes revisan, el tamaño de Johnny Araya se lo da el partido, no el candidato. Es exacto. O sea, Johnny Araya no le está aportando nada al movimiento liberacionista. Y termino con esto. En el caso de Otto Guevara ha venido creciendo, pero como a pellizcos, ¿verdad? Pero siempre en una constante. Y en el caso de Villalta, yo recuerdo de encuestas privadas que lo tuvieron ganando en diciembre sobre Liberación Nacional. Y es posible que la campaña esta que hicieron el sector privado y que también Liberación y el Frente, y el Movimiento Libertario le hayan disminuido mucho y haya generado miedos. Don Claudio, pero es que la tendencia también que han marcado las encuestas es respecto de los indecisos, ¿verdad? Esta es una constante en todas las mediciones.
Y entonces muchas veces hablamos nada más de los que están punteando o de los porcentajes que tienen respecto de los decididos. Pero hay un dato, Boris, ya por ejemplo, todas las encuestas hablan entre abstencionismo e indecisos de un 40%. Si le quitas el 30% del abstencionismo, que se supone que debería estar ahí, ¿verdad? Porque si alguien se abstiene de los que ya están decididos, es un abstencionismo estructural. Estaba largo ese día, se enfermó. Pero de ese 40%, yo creo que si acaso hay un 10% que está indeciso. Por eso es que yo insisto en que en los que ya están decididos, el tema que está pegando puede ser la volatilidad. No estoy tan casado con mi candidato. Sin embargo, sí tengo que decirte un fenómeno que por lo menos lo vivo yo, imagino lo viven todos ustedes. Ese clásico fenómeno de llegar a cualquier reunión, en cualquier lugar y que te digan, ayúdeme, dígame, ¿qué hago? ¿Por qué voto? Sí, hay un nivel de confusión importante. Es impresionante, ¿verdad? Ahora, en el caso del abstencionismo, que hablaba ahora don Cristóbal, decía que se decantaba, comenzaba a decantarse o por Villalta o por Solís, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el tema de estos debates, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó en Teletica, que al final terminaron un pleito ahí rarísimo que nadie entendió y que al final hasta el mismo Solís tuvo que intervenir y decir ya paremos esto porque no se ve bien. ¿Van a influir los debates hoy como nunca? Yo tengo la impresión de que el debate de Canal 7 tenía una enorme expectativa en la gente y el resultado, después de haber presenciado lo que allí sucedió con la forma en que se condujo o en la forma en que no condujo Ignacio Santos el debate y la apertura de ese segmento de los 7 minutos que al principio ya mostró algún nivel de confrontación que se fue aumentando hasta terminar en lo que terminó, más bien le sigue dando confusión a la gente. Habrá que ver el debate que falta, que son los debates de la Universidad de Costa Rica y el debate de Repretel, pero me da la impresión de que la expectativa que se había generado respecto de los debates para poder tomar una decisión, muchos de los electores, se llevó un balde de agua fría con el debate de Canal 7. Bueno, a mí me parece que la situación que estamos viviendo va a hacer que hay una pequeña disminución de la gente que no va a votar. Es decir, creo que va a haber una posibilidad importante e interesante, dado que se está dando este photo finish, como dicen los publicistas, de que la gente se entusiasme con el asunto. O sea, y que de alguna manera la cultura aprendida a partir del referéndum sobre el TLC, donde la discusión por primera vez se da en el plano de las ideas, en el plano un plano político, ideológico y material, eso genera una nueva cultura, a mi juicio. O sea, yo creo que estamos frente a una cultura emergente donde la gente ya no toma la decisión tan afectivamente. Es decir, la gente no se está poniendo las camisetas. La gente no está manifestándose externamente en muy pocos casos, a lo más lo hace a través de la red. Ahora saca un comercial muy bueno, ¿verdad? Hay que decirlo, llamando al sentimiento y a levantar la bandera, ¿verdad? Trata de jalar eso, claro. Que Claudio lo ha dicho varias veces, o sea, la gente muchas veces toma la decisión por el corazón, ¿verdad? Recordemos hace 4 años, ya como a estas alturas, o un poquito más acercándonos al día de las elecciones, el anuncio de doña Laura Chinchilla con la Patriótica, ¿verdad? Porque este es un momento en que ya le pueden estar diciendo a la gente mucho que ya no está haciendo caso, ya es una cuestión más emocional en algunos casos. Yo creo que eso pesa, pero en esta elección va a pesar menos. ¿Por qué? Porque ¿a quién puede apelar don Johnny con el sentimiento? A los liberacionistas. Nada más. ¿Y dónde están los liberacionistas? Están ahí. ¿Y qué pasa con el resto? El resto anda buscando algo que le resuelva problemas. Ya lo vimos con las personas que están en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Es decir, la gente anda buscando cómo efectivamente hay una respuesta a sus problemas. Y creo sea real o no sea real. Independientemente. Sea viable o no. Es un asunto de percepción. Pero es una cuestión también de perversión de los actores políticos y en las campañas. Tiene esa lógica. Y esto me trae a acotación un tema que planteaba Cristóbal también ahora, y es segunda ronda, ¿verdad? De verdad, yo a veces me pongo a sumar y restar palitos y tampoco me dan los números. Yo no sé si a ustedes, algunos de ustedes les está dando los números como para decir que se va a ir de una. Y ahora inclusive peor porque la encuesta de Unimer ya dice inclusive quién gana y quién no gana, y pone a don Johnny como que
no gana en ninguno de los cuadros contra Villalta y contra Otto. Es que es interesante, ya que contradicción en la misma Unimer. La misma Unimer en la República dice que don Johnny tiene 39, que solo le falta un punto para lograr el 40% de los decididos. Y esta encuesta que yo le hago referencia a usted de la FICE fue hecha por Sid Gallup una semana después para el Banco Este. Y le da que Johnny Araya tiene un 26, que si usted lo transforma, lo consolida, es un 31%. Entonces ya a la misma casa encuestadora le está dando 8 puntos de diferencia entre una que presentó en el periódico La República y otra que le hace a un banco. Y con cantidades parecidas. En eso que Alan tocaba en referencia. Para aquella segunda ronda tienen que haber 3 actores gorditos en intención de voto. Y si se mete el cuarto y el quinto, todavía hay más posibilidades. Con solo 2 gorditos en intención de voto, como nuestro sistema es del 40%, entonces se acaba en la primera ronda. Si fuera del 50%, tal vez habría alguna posibilidad. Entonces, el tema aquí está, ¿quién juega la final? Y vean qué interesante. Si decimos que entre los indecisos, la menor intención de voto la tiene Johnny Araya, y que el tamaño de Johnny Araya es prácticamente el tamaño de Liberación Nacional, uno podría decir que está clasificando por gol diferencia, ¿verdad? Que está ahí metido. Con peligro de... Pero está con peligro de no entrar a la segunda ronda si esos indecisos se decantan solo por 2 candidatos, por Guevara y por Villalta. Porque si esos indecisos se decantan por Solís, al menos, o por Pisa, al menos Liberación Nacional podría respirar tranquilo que con el 24-26% que tiene, juega la final. Ahora habría que ver quién es el segundo. Y ahí es donde está disputado. Yo tengo una encuesta que no la voy a divulgar porque es de Noche Sin Tregua, que la hicimos y la saco el lunes. Habrá que verla. Es una encuesta hecha casa por casa de 1.250 personas. No, después, mejor lo ven el lunes en Noche Sin Tregua. En donde más o menos el escenario está en una imposibilidad de definir quién va a la final, quién clasifica, y todavía inclusive si Pisa y el mismo Luis Guillermo Solís están fuera del juego. Dice don Luis Guillermo Solís en el programa de Café Cinar, de esos que le preguntaron, él no quería revelar el tracking, él por el final dice, bueno, voy a decirlo. Johnny sí está arriba, pero Villalta, Otto y yo estamos en el margen de error, los 3, ¿verdad? Y no tengo por qué decir una cosa u otra, decía don Luis Guillermo. Si eso es así, el cierre es a muerte, por quién es el segundo. Voy a un corte comercial y ya venimos. Habrá que ver si no. Volvemos al tema que estamos tratando hoy. Básicamente nos hemos concentrado a conocer en detalle un poquitito lo que los especialistas aquí presentes plantean sobre ese casi 1.200.000 personas que dicen que aún están indecisos. ¿Usted quería agregar algo más? Sí, es importante que a esta labor de estos estudios veamos la parte histórica. Es decir, ¿qué ha ocurrido en Costa Rica en los últimos años? Y es que durante mucho tiempo las elecciones las decidía un pequeño grupo que pasaba de un partido a otro. Mientras que desde el año 98, más bien desde el 2002, hemos tenido terremotos electorales en Costa Rica. Veamos lo que ocurrió al Partido Liberación Nacional del 98 con José Miguel Corrales como candidato al 2002, cuando fue Rolando Araya. No era partido oficial y cayó en un 13%. Es decir, Liberación pasó de 45%, a un 31%. Cuando Rolando Araya quedó en segundo lugar con Abel Pacheco y que se fue a segundas. Luego tuvimos el terremoto del año 2002. Abel Pacheco gana va a una segunda ronda y gana. En la primera había sacado 38.6% y cayó a un 3.6%. Perdió 35 puntos. Es decir, el electorado castigó al Partido Unidad Social Cristiana, no absteniéndose de votar, sino que fue a votar contra la Unidad Social Cristiana. Y Liberación levantó de 31 a 41%.
Levantó 10 puntos que pueden haber sido por ese castigo a la unidad, pero también puedo decir por el factor premio Nobel expresidente Oscar Arias. Y luego Liberación pasa del 40.9 al 46.9, es decir, aumentó en 6% por el factor mujer de Laura Chinchilla. Y no cabe duda que era un partido que estaba en su segunda mandato consecutivo y levantó. Bueno, pero hay un factor mujer. Ahora, en estas elecciones, Liberación Nacional no tiene el liderazgo de Oscar Arias, es decir, Johnny Araya no tiene ese liderazgo que tiene Oscar Arias, y tampoco es mujer. Entonces, y históricamente, los partidos en el poder en Costa Rica pierden en promedio un 4% en la siguiente ronda, y Liberación iría por la tercera y con un gobierno bastante deficiente, señalado y con mala gestión. Exactamente. Entonces, ¿qué esperamos? Yo esperaría que quitando el factor Oscar Arias y el factor Laura Chinchilla, Liberación empieza en 31, pero puede bajar 4 o hasta más por este asunto de ser su tercer periodo. Mi expectativa es de que Liberación lo más que llegue es al 27%. Ahora, ¿qué pasa con los otros partidos? Ya es más difícil. Ya no podemos asegurarlo porque no tenemos a un libertario que ha venido subiendo, un libertario que pasó de un 2 puntos, de 2% en el 2002 al 8% en el 2006, al 20% en el 2010. Ahora, que con ese 20% del 2010 podría meterse segunda si lo lograra. Sí, claro, podría meterse. Sin embargo, pareciera como que se quedó. El PAC logró pasar del 26% en el 2002 al 40% en el 2006, pero cayó después. Hizo así. Y el PAC podría tal vez hacer así, bajar o mantenerse. Pareciera como que no va a subir, que por lo menos se mantiene. Y no tenemos datos del Frente Amplio y de la Unidad Social Cristiana, pues se pasó de 3.6 a 3.9, parece que tiene un lento crecimiento. Cuando el doctor Hernández estaba de candidato, según una encuesta, llegó a tener un 28% de intención de voto, que se lo desearan ahora los candidatos, cuando el doctor Hernández hizo los retiros. Entonces, pareciera, después, el PAC no ha levantado mucho con Rodolfo Pisa, pareciera que tiende a quedarse al 4 o 5%. Me gustaría decir que el trabajo de Cristóbal, si sumamos los que no van a votar, más los indecisos, es el 63%. ¿Cierto? Correcto. Es decir, cualquier candidato de los 13, digamos, bueno, esos son los datos que nos presenta don Cristóbal. Digamos, cualquier candidato, si logra traer esto, evidentemente podría ganar hasta la primera ronda. Claro está que eso estadísticamente nunca se da de esa manera, sino que hay que analizar quién está siendo más atractivo en este momento, qué está buscando la gente, a partir, digamos, del programa que se hizo en Canal 7, luego el que se hizo ayer en Radio Monumental. Los escenarios cambiaron, las actitudes de los candidatos cambiaron sustancialmente, es decir, de aquel conflicto, de aquel embrollo, ayer estuvieron en una relativa calma y paz y tranquilidad, hasta que don Johnny se dio cuenta de que estaba demasiado igual a los demás y empezó otra vez el conflicto. ¿Qué espera la gente? ¿Qué busca la gente? Además de resolver sus problemas, creo que la imagen de que el próximo gobernante tenga que tener capacidad de diálogo, capacidad de negociación, va a pesar en la votación de la gente. Pero eso lo veremos. Yo tengo que hacerle una pregunta a Boris, porque se me va el tiempo y no lo puedo dejar de hacer. Los medios de comunicación, por alguna razón, de un pronto a otro, le tiraron las luces a 3 partidos. Y prácticamente sacaron de la mesa a todos los demás. Frente Amplio, Movimiento Libertario y Liberación Nacional. ¿Por qué o cómo en ese momento? Ahí se tiraron. Claro, y vendieron un concepto de derecha, izquierda, centro. Sí, bueno, las condiciones están dadas por la misma campaña que son las que reflejan los medios de comunicación. A mí lo que sí me ha llamado la atención... ¿Pero por un principio se dio eso, Boris? ¿Desde el puro principio? No, más o menos, yo creo que le no. tiramos el ojo a 5. Sí, exacto. Que 2 se fueron quedando es otra cosa. Sí. Pero después, a mí el fenómeno que sí me llama la atención, que no se analiza en los medios, porque por eso te digo, Alan, y para que lo entienda el televidente, los medios de comunicación y los periodistas hacemos reflejo y reporte de lo que hay, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Es este fenómeno de los indecisos.
Estamos llegando ya a la recta final de la campaña, ¿verdad? Y no hemos analizado, no hemos profundizado, no estamos haciendo las lecturas, porque el que está indeciso sí tiene una decisión de que se le escuche, ¿verdad? No lo han hecho los partidos políticos, no lo hacemos necesariamente los medios de comunicación desde la profundización del análisis o de la reflexión de cuáles son las condiciones y las características de este elector costarricense en este proceso electoral. ¿Te ha gustado, Ahí sí, así hemos ¿te ha fallado. gustado el papel de la prensa en este periodo? No, siempre quedamos de viento. Siempre tenemos algunos matices y tenemos algunas delicadezas. Los ciudadanos tienen menos delicadeza con la prensa, pero entre nosotros sí tenemos delicadezas, pero no ha sido suficiente, nunca será suficiente que la prensa se comprometa. Cubrir un proceso electoral es una parte de cubrir los temas de los asuntos públicos. Yo quisiera entrar a eso que decía Boris ahorita, uniéndolo con lo que decía Cristóbal. Cuando estábamos en el bipartidismo, Liberación tenía un tamaño aproximado del 35% y la Unidad parecido. O sea, un 70% de los que decidían a votar eran de esos dos partidos. Sacábamos el 20-25% de abstencionismo, ¿verdad? Y lo sacábamos. Entonces quedaba entre un 10 y un 15% de gente, como vos lo decías ahora, que eran los que decidían. Y uniéndolo a lo de Boris, esos partidos tenían 35%. En algún momento la Unidad fue un poquito más grande que Liberación. ¿Qué sucede ahora? Las lealtades partidarias se han roto. Entonces resulta que Liberación sigue manteniendo una lealtad partidaria que va de un 24 a un 26%, que Cristóbal dice, según sus números, que si acaso va a llegar a 27. Y la Unidad sí salió más castigado, y con todas las encuestas sigue siendo la segunda fuerza, pero entre un 10 y un 11. 25 y 10 me da 35. O sea, lo que antes era solo un partido en el bipartidismo, sea Liberación Unidad, hoy por hoy es los dos juntos. Entonces nos sobra un 35% de gente, que es ese marco que aquí se refleja de gente indecisa. Entonces las campañas electorales tienen que cambiar profundamente con el mensaje y hacia quién va dirigido. Cristóbal hacía una referencia importante de los dos últimos procesos. Cuando nosotros vemos el proceso de don Óscar Arias, encontramos que don Óscar Arias lograba sumar fuera de Liberación. Caída la Unidad, tenía alguna empatía con algunos sectores social cristianos que tiraban un poquito más a las ideas del mercado, que les gustaba esa idea. El caso de Laura Chinchilla, vos también lo planteabas. El hecho de ser mujer, la novedad, generó empatía en gente que no era liberacionista y estaba dispuesta a apostar a la liberación nacional por eso. Pero Johnny Araya es en todo Liberación y su apellido tiene un gran peso histórico en Liberación, de un karma inclusive, que a mí no me extrañaría que ese 31% que usted dice que tuvo su hermano en el 2002, cuando se enfrentó a Abel Pacheco, pudiera ser el tamaño más grande que el arayismo le puede dar a Liberación Nacional. Me quedan 4 minutos. Quiero que me hagan un breve cierre. ¿Cómo ven este asunto? Boris. Yo quisiera que el costarricense tenga un voto reflexivo, un voto responsable, pero que además que el ciudadano tenga la capacidad de asumir las implicaciones de su decisión, ¿verdad? Porque no podemos seguir postergando y diciendo que son los otros, que es el sistema de partidos políticos, que es la política, que son los políticos los que tienen la mayor responsabilidad, que hay una enorme responsabilidad de la ciudadanía que también se aleja, que prefiere participar en otros procesos sociales y que también se ha ido alejando de los asuntos públicos. Y entonces el 2 de febrero es una cita de los ciudadanos y ahí es donde tenemos que ir los ciudadanos. Don Cristóbal. Creo que, como lo decía Claudio, más o menos yo podría decir que la democracia costarricense está enferma. Yo estuve en contacto con los electores y la gente está muy molesta, quiere cambios. Incluso un señor me dijo, dígalo. ¿Para qué diputados? Mejor saquemos al azar. Todos los que quieren apuntarse para ser diputados se saca una lotería porque ahí uno puede garantizar que llegue más gente del pueblo. ¿Cuántos agricultores hay en la asamblea? ¿Cuántas personas? Solamente la gente más rica llega a la asamblea. Hasta que me sorprendió. Y bueno, está interesante el asunto. Pero los debates, la propaganda ya no calan en los costarricenses. Estamos con campañas de hace 20 o 30 años y la juventud, toda esta gente que está construyendo Costa Rica ya no está contenta. Los pobres exigen cambios y hay que cambiar esto. Si los políticos que quedan, cualquiera, no reaccionan, quién sabe qué va a ocurrir dentro de algunos años, porque se podría recurrir a otros medios para cambiar un sistema que ya no le da nada al pueblo de Costa Rica. Se plantea un tema que tenemos que tratar en un programa. Don Oscar. Yo lo que creo es que la sociedad nuestra, nuestro pueblo está indignado.
y que eso tiene un peso en esta elección. La indignación en la campaña que se dio entre don Otón y el señor Arias casi hace ganar a Otón. En este momento yo creo que hay un alto nivel de indignación, hay preocupación de una continuidad de liberación nacional y el tema es hacia dónde se va esa indignación, o hacia una propuesta más vinculada a la liberación del mercado o hacia una propuesta más que tiene que ver con lo social. Y ahí encontramos dos opciones, tanto el Frente Amplio como el PAC y Luis Guillermo Solís. Esa es la discusión de este momento y al final usted es el que decide. Usted, señora, y usted, señor, son los que deciden. Don Claudio. Yo discrepo con mi amigo de años, Cristóbal. Yo no creo que la democracia esté enferma. Lo que está enfermo es el sistema de partidos. La democracia en Costa Rica sigue pujante, sigue siendo la más rica de América Latina. Este fenómeno, esta discusión se genera porque hay todo ese montón de, ese arcoíris de posibilidades que tenemos. Una elección tan aburrida, vos nos preguntabas cómo veíamos esto. Pues yo lo veo lindísimo, era horrible esta elección. Y resulta que ahora hay tantas cosas que conversar y es tan rica que más bien fortalece al sistema democrático, pero obliga al sistema de partidos a hacer un cambio inmediato para las próximas elecciones. Yo quiero agradecerles el que nos hayan acompañado hoy en el programa de esta semana. Dos detallitos. A partir del lunes vamos a estar en una serie de programas a las 8 de la noche. Muchos de los compañeros que hoy están en la mesa van a estar con nosotros. Vamos a analizar muchísimos detalles en la recta final que hemos desarrollado un espacio en esta semana para atender la recta final en la campaña. Al final voy a robarle unas palabras a Claudio, que dijo en un programa de Café Cinar que compartimos. En este momento el voto es un voto a conciencia. Si hay segunda ronda, es otra historia. Por ahora vote por el candidato que usted cree va a ser el mejor para este país. Que Dios bendiga los hogares de todas y cada una de las personas que habitamos este precioso y democrático país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.